Contexto económico. Así es, ya está con nosotros Daniel González, economista. Y bueno, Daniel, con todos sus antecedentes de las notas que conforman el plano económico, pues una vez más refrendamos lo que se ha venido diciendo vez tras vez tras vez. La incertidumbre es lo único cierto en el mundo de los negocios. Y más al cierre de este año que era una variable que no estábamos considerando, ¿no? Todos estábamos viendo la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio fuera lo que generara incertidumbre al final del año. Sin embargo, bueno, esta reforma fiscal aprobada por el Congreso norteamericano, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, bueno, va a traer una reconfiguración de la política económica en nuestro país. Bueno, parte de la mala noticia, entre comillas, porque todavía no sabemos cuál va a ser el impacto real de la reforma fiscal en Estados Unidos para con nuestro país, es que se esperaba que entrara en vigor hasta 2019. Sin embargo, parece ser que será a partir del 1 de enero del 2018. Como lo acabamos de comentar, los especialistas económicos están hablando de que todavía no se tiene claro cuál será el impacto que tendrá este paquete económico en nuestro país, puesto que consideran que a pesar de que la tasa de ISR se redujo del 35 al 21% en Estados Unidos, y además de aplicar un plan de repatriación de capitales en aquel país, bueno, todavía México puede seguir siendo competitivo por el tema de la mano de obra. Entonces, pues deberíamos de estar tranquilos y esperar un proyecto pues que pueda remendar, que pueda mejorar la situación de nuestro país durante este 2018. Antes de continuar con este tema, parte importante de las decisiones que se deben de tomar por parte de nuestros gobernantes tenía que ver con este índice de inflacionario que se espera la primera quincena de diciembre, que es superior a la del 6.63 que se presentó en noviembre. Entonces, esto es parte importante del tema de la política restrictiva del Banco de México, que seguramente seguirá aplicando. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación se incrementó en 0.03 de noviembre con respecto a la primera quincena de diciembre. El gobernador del Banco de México nos habla de que va a mantener este esquema de incremento en tasas de interés que va a impactar definitivamente la actividad económica de nuestro país. Esto aunado pues a la necesidad de aplicar una estrategia que pueda revertir el tema de la reducción de la competitividad en nuestro país, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar estas nuevas condiciones durante el 2018? Se podría mover el impuesto sobre la renta en nuestro país, que sabemos que es superior al 30% para las personas físicas y morales. Sin embargo, el margen de maniobra es muy pequeño, puesto que los especialistas hablan de que no es tan alto como otros impuestos en términos de recaudación, por lo que no sería una posibilidad en este esquema de una posible reforma fiscal que tendrían que aplicarse en 2018. O el tema de aplicar más impuestos a las personas físicas, por ejemplo, a través del IEPS, tampoco es una opción, porque la clase media ya tiene una carga impositiva en nuestro país altísima, ¿no? Otra decisión de esta naturaleza pues podría tener efectos negativos, sobre todo en el proceso electoral del siguiente año. O modificar el tema de las deducciones a las prestaciones laborales como otro esquema para poder lograr la competitividad a través de reducción de impuestos. Bueno, tampoco es una posibilidad por el tema del nivel de recaudación que se tiene. Entonces estamos hablando de qué posibles impuestos podemos considerar para poder enfrentar la reforma fiscal que se aplicó en Estados Unidos, o realizar un plan de gasto e inversión para optimizar el funcionamiento del gobierno mexicano. Sin embargo, nosotros vimos cómo desde el 2013, que se empezó a prender los focos amarillos por el tema del gasto, del endeudamiento que estaba teniendo el gobierno federal, pues prácticamente no se hizo nada, ¿no? Me parece que al final del sexenio y ante el escenario de la elección no se va a reducir ni se va a hablar de temas de un gasto mucho más eficiente, y de hecho pues esperemos que se utilice en gasto social y en inversión, que es el mandato por la naturaleza, y no en desvíos para campañas electorales, como es el tema que se está viendo en el terreno político estos días en nuestro país. Otro esquema puede ser Perdón, antes de que pase al otro esquema, pero eso es, digo, desde el punto de vista teórico así debería ser. Sí, por supuesto. Pero en la práctica.
en la práctica pues estamos viendo que nunca ha sido de esa manera, ¿no? Es importante eso que tú estás planteando, Juan, porque deberíamos de estar viendo primero un esquema de cómo gastar mejor, ¿no? Aquí algunos analistas nos están haciendo el planteamiento de que tenemos que desarrollar la estrategia económica en nuestro país para retener capitales y después poder atraer nuevos capitales. Sin embargo, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es diseñar una estrategia para saber primero cómo gastar bien y después retener los capitales que tenemos en nuestro país mediante alguna estrategia fiscal, que son los temas que estamos aquí considerando. Me parece que... Pero gastar bien, ¿según quién? Porque gastar bien, te van a decir los políticos, es que los programas de desarrollo social es gastar bien. Y nunca que hay una evaluación y que se da cuenta a través de la evaluación que no necesariamente se obtienen los resultados, de todos modos ellos siguen gastando en eso. Y el tema, por ejemplo, de recursos, de recortes en sectores no estratégicos para la actividad económica en nuestro país, me parece que el tema del gasto electoral el siguiente año tendría que ser lo primero que se tendría que evaluar para enfrentar un recorte en nuestro país, que dudo que se presente. Sin embargo, en términos teóricos, pues nos gustaría que así se presentara. El otro tema que tú te puedes considerar para reducir los impuestos al sector empresarial y no perder recaudación tributaria es a través del incremento del IVA en alimentos y medicinas. Sin embargo, si ustedes checan los portales de los principales analistas económicos de este país y las consideraciones que hacen como propuestas los sectores empresariales, no lo están considerando, porque poner en el escenario el incremento del IVA en alimentos y medicinas es prácticamente regalar la elección a la izquierda mexicana, ¿no? Cuando en el 2012, cuando se planteaba el tema de la reforma fiscal de aquellos años, era un tema que salía todos los días y que se proponía de manera muy intensa como parte de la reforma fiscal de aquellos años. Oye, pero es que el pendiente que está ahí, que además, bueno, propios y extraños se encargan de recordarnos, que el IVA generalizado tendría que estar ya, o sea, ya ni siquiera se tendría que discutir, es que simplemente tendría que ser. Y ese es el y la tema. Disminución del ISR, por supuesto. De acuerdo, ¿no? Para lograr la atracción de capitales, fomentar la generación de empleo y mejorar la atracción de empresas a nuestro país. Sin embargo, si ustedes hacen una revisión en los principales diarios y de los analistas económicos, no es un tema que estén considerando ni siquiera las cámaras empresariales, cuando en el 2012-2013, que pasa la reforma fiscal de aquellos años, era un tema que estaba en el debate. Por lo menos tendríamos que estar viendo que esto se propusiera como parte del debate presidencial que vendrá el próximo año, para ver cómo vamos a enfrentar. Pero es que ve las propuestas de los precandidatos, o sea, todos son dar becas, uno dice becas, otro dice tarjetas, otro dice apoyos, y entonces, yo no sé, se sentirán magos, que creerán que tienen una chistera de donde van a sacar el dinero así nada más porque sí. Pues se me hace que sí, Marcela, porque el dinero no es de ellos, no, es la única manera de poder entender una condición de esta naturaleza. No, nada más el dinero no es de ellos, es que no hay dinero que alcance para las propuestas que ellos hacen, sobre todo con una economía tan estresada por diferentes factores. Daniel, deberían de apuntalar lo que ya existe y deberían de presentarnos un programa de gasto verdaderamente que fuera razonado y no promesas, porque todos dicen lo mismo, todos dicen austeridad, recortes en los gastos innecesarios, vamos a ser muy celosos y muy cuidadosos del gasto público porque sabemos que, hombre, y llegan y eso nunca se hace realidad. Y de hecho ese tema es importante porque Alicia Bárcena, responsable de la CEPAL, del Centro de Estudios Económicos para América Latina, propone, de hecho, que es el momento adecuado para poder reconfigurar el tema del desarrollo económico en nuestro país a través de un proyecto de desarrollo de mercado interno ante el escenario de incertidumbre que todavía se presenta en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, nosotros tendríamos que estar viendo propuestas estructuradas en este sentido, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el tema de la política restrictiva del Banco de México ante un escenario de un incremento del 8% en las tasas de interés durante el siguiente año? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la reducción de la competitividad y que vamos a tener que reducir impuestos al sector empresarial, y eso va a disminuir la recaudación y aumentar el déficit, y que son problemas que todos los días vemos en la economía mexicana desde hace muchos años, pero que además, si esto genera un impacto positivo en la economía norteamericana,
norteamericana, es decir, su reforma, va a fortalecer el tipo de cambio, va a fortalecer el dólar y eso debilitaría el tipo de cambio con respecto a nuestro país, ¿no? Todo eso genera incertidumbre. Yo me pregunto una y otra vez, si me ves, Santos, de pensar por qué muchos de los industriales que tenemos aquí en el país, que surten a compañías mundiales, tienen que recibir certificaciones de esas compañías para poder acreditarse como proveedores. O sea, de otra manera es imposible. ¿Por qué aquí no somos capaces de que haya una certificación para que el mercado local esté totalmente convencido y garantice que el producto que se genera en México es un producto de buena calidad y que esto fuera un incentivo para el consumo local? Y estás haciendo planteamientos que no van en función de la dinámica natural de la actividad económica en nuestro país y que son importantes que se empiecen a tocar. Te pongo otro ejemplo, Marcela. Estamos hablando de cómo modificar impuestos en los rubros del ISR o del IVA o al tema de las prestaciones laborales no le funcionaría ahorita, por lo menos desde mi perspectiva, a la economía mexicana, pero hay otros impuestos que se pueden explorar, como es el tema de los impuestos verdes, ¿no? Por el tema de los bonos de carbono. Sí, los bonos de carbono, el tema del reciclaje de la basura por parte de las familias, el desperdicio en alimentos como se aplica en Europa, y tú puedes aplicar impuestos de esta naturaleza que pueden ser adicionales y que son en función de lo que no se realiza por parte de la ciudadanía en general y que pueden ser una oportunidad, o por lo menos se pueden explorar, se pueden ver caminos diferentes. Es decir, no solo es la crítica por hacer la crítica en función de que no nos preparamos para la reforma fiscal en Estados Unidos. Aquí en este espacio que nos han brindado es un tema que hemos platicado desde hace un mes y no hemos visto una declaración al respecto por parte de nuestras autoridades en materia económica, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para enfrentar esta nueva condición económica en nuestro país, ¿no? Y sobre todo, ¿qué van a proponer quienes van a dirigir el país los próximos 6 años? Pues sí, esto es lo que hay que esperar. Y por lo pronto, en la microeconomía, son decisiones macroeconómicas. En la microeconomía, estar pendientes de la información, no saltarnos la sección de finanzas, ni tampoco las colaboraciones de quienes están con nosotros en los contextos económicos, porque de una u otra manera, por más simple, por más sencilla que sea nuestra economía, es decir, que devenguemos un sueldo y el sueldo lo destinemos al pago de nuestros servicios y de las necesidades que tenemos, eso ya tiene una injerencia en las decisiones macroeconómicas y entonces necesitamos ponerle atención. El dato que acaba de presentar el licenciado Ceballos en términos de la inflación, que llegó al 6.69, es un dato bien importante para nuestros radioescuchas, para las familias, para los que vamos todos los días al trabajo y enfrentamos las compras cotidianas. Desde septiembre de este año se planteaba que la inflación tuviera una disminución y vimos que en noviembre se fue al 6.63 y hoy en diciembre estamos hablando del 6.69, aunado al tema del incremento en las tasas de interés que están ahorita en el 7.25 con la posibilidad de que se sigan aumentando. Recién estaba en el supermercado y estaba una señora ya viejecita y entonces sacó su monederito y sacó sus 500 pesos y volteé y me dice: antes estos 500 pesos me servían para mucho, hoy mire lo que llevo, no llevo nada y la verdad es que no me alcanza para nada. Ya grande. Y eso lo sumo también a una nota que hoy se publica en función de que las pensiones para las mujeres, digo, si para los hombres son raquíticas, para las mujeres son peor de raquíticas. Sí, el tema de la igualdad de género es una asignatura pendiente que se tendría que estar considerando, y el tema que en América Latina la pobreza extrema se incrementó en 30.7%, ese es otro tema que no solo afecta a nuestro país, sino en general al continente. Oye, ¿no? Daniel, y aprovecho también, he estado recibiendo un mensaje donde nos dicen que en Argentina han modificado ya las leyes de pensiones y que no te vas a poder jubilar sino hasta los 70 años. Y las manifestaciones. 70. Y las manifestaciones estuvieron en la orden del día por la capacidad de organización que tiene aquel pueblo, ¿no? A nosotros nos gustaría ver un poquito más este tema de la organización ciudadana, de escuchar la voz, bueno, siempre y cuando nos lo permitan con la reforma esta que está pasando, ¿verdad?, por parte del Senado y diputados. Sin embargo, me parece que la forma de enfrentarlo es a través de organización y concientización de la ciudadanía. Ni modo, nuestros radioescuchas tendrán que llevarnos algo cuando
estemos tras las reglas. Sí, ¿verdad? Daniel, pues muchísimas gracias, siempre un gusto tenerte con nosotros, sabes lo mucho que apreciamos tu colaboración, nos deja siempre preocupados, pero también alertas, estas dos cosas que son bien importantes para tomar las decisiones en nuestro micromundo y que esa decisión junto con las del resto de los micromundos, de los habitantes de este país, van haciendo el rumbo económico del país también. Pues muchas gracias y nada más comentarles pues que aprovechemos que este es un tiempo de esperanza, ¿no? De pensar en familia y de enfrentar las cosas con una mejor actitud y bueno, pues mis felicidades felicitaciones para los radioescuchas en estas fiestas. Podemos perder todo, pero el momento en que perdamos la esperanza y la ilusión, estaremos perdiendo prácticamente la vida. Gracias Daniel González.